Hola, este es un nuevo flash del noticiero de los trabajadores de la televisión pública. El vaciamiento en los medios públicos es cada vez más notorio. En la televisión pública, esta semana la empresa abrió una instancia de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios que la totalidad de los trabajadores reunidos en asamblea rechazamos de plano. Como muestra de esto que estamos diciendo, les mostraremos estas imágenes que son contundentes. Y aquí están terminando con todos los detalles. Lo que ¿no? va a ser hoy las hinchadas. Esto ocurrió el jueves de esta semana. Fueron levantadas todas las ediciones del noticiero para dar lugar a una larga transmisión de la previa del partido Argentina-Croacia y un postpartido de 2 horas en el horario del noticiero central. Se emitió también un programa desde Ushuaia y después otra vez la programación volvió a Rusia. Y así estuvo el estudio 6 de Canal 7, desde el que se emite el noticiero, cerrado bajo llave durante todo el día. Además, en toda la semana no se emitió la edición de la medianoche de Televisión Pública Noticias. Esta es una muestra contundente del vaciamiento y de la poca importancia que esta gestión le da a los noticieros. El lunes será un día de protesta en la Argentina. Habrá un paro de 24 horas convocado por la CGT con la adhesión de las 2 CTA y muchos otros gremios. Tenemos una situación muy complicada en todo el país y en Capital Federal en particular. Hay 42 despidos en Radio del Plata. Tenemos una situación de vaciamiento en los medios públicos, en Canal 7, en Radio Nacional y en la agencia Telam. Estamos alertando sobre una situación muy difícil que se va a venir encima de los trabajadores y trabajadoras de prensa en la agencia Telam, con un plan de achicamiento al 50% de la plantilla. El lunes paro nacional porque tenemos que decirle basta a políticas económicas que favorecen la concentración de la riqueza en pocas manos y nos perjudican todos los días a los trabajadores en el salario, con el tarifazo, a los pequeños productores, a los comerciantes, a los pequeños empresarios. Para nosotros, unificar todos los esfuerzos en este 25 de junio para que el paro nacional, las movilizaciones que se desarrollen en todo el país, sean del más amplio arco de unidad. Estamos en momentos muy difíciles, en un contexto económico de planes de ajuste de parte de este gobierno, con el Fondo Monetario Internacional de nuevo en nuestro país, los tarifazos que nos afectan como trabajadores directamente. Nosotros estamos seguros no vamos a ser solamente los trabajadores ocupados los que realicemos este paro, sino también los trabajadores cuentapropistas, los trabajadores precarios, los trabajadores desocupados, los pequeños y medianos productores y comerciantes de nuestro país. Queremos una Argentina digna de ser vida por todos, no solamente por un grupo de privilegiados. Necesitamos un plan de lucha fuerte, firme, que llamen las centrales sindicales, y nosotros como trabajadores y trabajadores de prensa ponemos nuestro granito de arena, que es hacer paro, que es difundir cuando hay que difundir y hacer paro cuando hay que hacer paro. En la televisión pública los trabajadores también vamos a parar. El cese de actividades será total. El lunes 25 de junio paramos. Por nuestros derechos y convenios. No hay fronteras entre lo público y lo privado. Defendiendo los medios públicos. Por el trabajo de los compañeros. Contra el vaciamiento. A favor de los medios públicos. Contra la paritaria cero. Paritaria que no se ha pagado ya hace un año. Por el canal de todos. Parar el vaciamiento en los medios públicos. Contra todos los despidos. Despedidos en las radios, despedidos en todos lados. Junto a Cipreva y a todas las organizaciones que defienden sus derechos y cada puesto de trabajo. Contra el acuerdo con el FMI y el ajuste a los trabajadores. Para que no se apaguen los medios públicos. El 25 de junio, paro general. Paro general. Ahora te vamos a presentar un informe sobre la distribución de la pauta publicitaria oficial. Esta investigación deja claro cómo el gobierno nacional favorece a grupos de medios afines. En esto también es fundamental el rol de los medios públicos. Esta Argentina
La Alianza Cambiemos llegó al gobierno prometiendo transparencia en el reparto de la pauta oficial. Sin embargo, suprimió los controles al cerrar el área de publicidad de Telam, como explica Mariano Suárez, delegado de esta agencia estatal de noticias. La agencia era el organismo de control de la pauta. Eso fue eliminado por la actual administración, un proceso de tercerización de la pauta hacia otros organismos del Estado en algunos casos y hacia empresas de agencias de publicidad privada en otros, generándonos un doble problema. Uno, primero la eliminación de la función publicitaria de la agencia, dejando sin tareas a cerca de 200 compañeras y compañeros, pero por otro, eliminando un control importantísimo sobre la transparencia de los fondos públicos, porque ahora el mismo organismo que pauta la publicidad es el mismo que la controla. Antes eran dos organismos diferentes, por lo tanto hay un debilitamiento sobre el control de los fondos y sobre la transparencia de la distribución de la pauta publicitaria oficial. A partir de la resolución 247, a mediados de 2016, el Gobierno Nacional estableció 4 criterios para distribuir la pauta: la audiencia, el federalismo, la pluralidad de voces y la pertinencia del mensaje a transmitir con el medio. El gobierno de Macri ni siquiera respeta el criterio del rating. O sea, si lo respetara, discutiríamos con un gobierno, digamos, de orientación muy mercantilista, con el que uno está en desacuerdo. Pero el gobierno de Macri, cuando los opositores a Macri ganan en rating, les quita también publicidad oficial. O sea que también es mentiroso en relación a su pretendido mercantilismo. La prueba de esta discrecionalidad es pública. En el segundo semestre del año pasado, un medio crítico como Radio 10 recibió menos pauta que Radio Continental, aunque tiene el triple de audiencia. Lo mismo ocurre con FM 100, que tuvo 4 veces más pauta que Radio Pop, de un grupo empresario opositor. Si se observan cuáles son los criterios que establece la resolución 247 de la Jefatura de Gabinete de la Nación, tiende a promover la pluralidad, la federalización, teóricamente también la promoción del sector no lucrativo de la comunicación, que prácticamente no recibe nada. Y como contrapartida a eso, sí hay productoras o periodistas muy puntuales que reciben montos de pauta que no encuentran en la normativa ningún tipo de fundamento jurídico. Becerra sostiene que periodistas como Alfredo Leuco o Luis Majul también reciben publicidad oficial en sus sitios web, sin ningún tipo de criterio objetivo. Es lógico preguntarse, es una pregunta ingenua, ya lo sé, ¿por qué está recibiendo este conductor netamente oficialista ese fangote de aporte de recursos públicos por una web que no visita casi nadie? Y la respuesta es obvia. Ellos tienen un lugar muy destacado en medios, por ejemplo, del Grupo América, de Vila y Manzano. Entonces, digamos, es como el proverbio latino quid pro quo, o sea, esto por aquello. O sea, te pagan un sitio web que nadie visita a cambio de que tu posición en el mainstream mediático no sea crítica o sea muy favorable, como es el caso de algunos de los mencionados, al gobierno nacional, ¿no? En la televisión se repiten las mismas desproporciones registradas en las radios. Señales como A24 o TN reciben mucha más pauta que medios opositores como C5N, si nos atenemos al rating. Lo mismo ocurre entre Canal 9 y la televisión pública, que debería recibir 10 millones de pesos más. Los grupos de medios más favorecidos fueron Clarín, primero y principal, digamos. Clarín venía siendo discriminado, digamos, en el gobierno anterior, en los últimos años del gobierno anterior, en la distribución de la publicidad oficial, y con Macri recuperó con creces, digamos, su primacía en la distribución de publicidad oficial. Es el grupo lejos más beneficiado por la misma. Otro grupo que fue escalando, digamos, posiciones es el grupo Telefe, que pertenece a Viacom. Después hay grupos que tienen su incidencia y participan como una posición de ventaja en esa distribución, como es La Nación, digamos, como es Albavisión de Canal 9 y de Ángel alias El Fantasma González. Y también después, digamos, después de los grandes grupos de medios,
hay discriminados, por ejemplo, en la distribución de la pauta oficial, por ejemplo, del Grupo Octubre, la AM750, que es una AM muy escuchada, es una de las más escuchadas en la zona metropolitana de Buenos Aires, está muy discriminada si adoptamos como criterio el rating, que parece ser uno de los criterios primeros que el gobierno dice que toma como referencia. La Corte Suprema de la Nación ya falló varias veces ante el reclamo de Editorial Perfil, La Cornisa Producciones y Artear en gobiernos anteriores. Según Mariano Suárez, estos fallos no suplen la necesidad de políticas públicas para fomentar la pluralidad de voces. Lo que la Corte ha determinado que si bien el gobierno tiene en principio la discrecionalidad de determinar si pauta o no sobre un medio de comunicación, cuando decide hacerlo, debe hacerlo sin conductas discriminatorias sobre actores equivalentes, entre otros aspectos, en materia de audiencia. Becerra, por su parte, destaca la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los estándares del sistema interamericano no dicen que el rating tenga que ser el único criterio. Es más, dicen que el rating no es el único criterio. Dicen que es un criterio, y ciertamente yo creo que lo es, porque es publicidad oficial, obviamente tenés que tener como referencia a quién te dirigís, todo esto. Pero está desde la segmentación de públicos, el tema de la necesaria incentivación de la pluralidad. Otro criterio que en el marco de esos estándares americanos, digamos, de derechos humanos, podríamos considerar sería la producción de contenidos locales. ¿Qué hicimos? Más allá de la discrecionalidad en la distribución de la pauta, no es un detalle menor qué tipo de publicidad estatal se emite. El contenido de la publicidad oficial sigue siendo muy propagandístico. O sea, en el año 2017, la campaña Lejos, en la que el gobierno destinó mayor cantidad de recursos, es la de haciendo lo que hay que hacer. O sea, no la de vacunación, que uno podría decir, bueno, es un objetivo legítimo, ¿no? A diferencia de muchos colegas, yo creo que está bien que exista la publicidad oficial si es para campañas de bien público y si efectivamente no se discrimina por razones de simpatía o política y no se usa como sistema de premios y castigos como se sigue usando. Gracias por acompañarnos. Este ha sido un nuevo flash del noticiero de los trabajadores de la televisión pública. Nos encontramos en una semana.